Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase, pero que de repente no has entendido bien. Tipos de oraciones según la actitud del hablante. ¿Qué tipos de oraciones hay? Pero según lo que el hablante quiere expresar. De eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de los tipos de oraciones, vamos a explicar y vamos a dar algunos ejemplos. Empecemos. Empecemos diciendo que según la actitud del hablante, es decir, de cómo o qué quiere transmitir el hablante con lo que está expresando, tenemos las siguientes: oraciones enunciativas, exclamativas, interrogativas, imperativas, dubitativas y desiderativas. Veamos un poco sobre las enunciativas, que son las más comunes. Las enunciativas son aquellas oraciones que informan de un hecho. Dicen algo que pasó, que está pasando, que pasará. Por ejemplo, tenemos a las enunciativas afirmativas. Ese árbol es muy viejo. Es una información, es un enunciado. Ese árbol es muy viejo. Y también tenemos a las enunciativas negativas. El auto no es mío. Cuando tenemos las palabras no, ninguno, ¿sí? En negación, la oración es una enunciativa negativa. Las exclamativas. Con las oraciones exclamativas, el hablante pretende expresar una emoción. Por ejemplo, ¡qué delicia! O ¡qué emoción! Voy a ir al circo. ¡Cuán grande es ese edificio! ¿Sí? Entonces, con las exclamativas expresamos emociones y usamos los signos de admiración de los que ya hemos hablado en otro video. Luego tenemos las oraciones interrogativas. Ellas son las que formulan una pregunta. Las hay de forma directa o interrogativas directas, por ejemplo, ¿cuándo vienes? Y las hay indirectas. Dime cuándo vienes. Dime cuándo vienes. ¿Ok? Entonces, las directas son las que llevan los signos de interrogación, como hemos visto hace un ratito. Los signos de interrogación y la tilde en la palabra de pregunta, es decir, cuándo, dónde, qué. Y las indirectas no llevan signos de interrogación, pero se asume que es una pregunta por la entonación y también lleva tilde la palabra de pregunta. ¿Ok? Entonces esas son las interrogativas. Veamos ahora las imperativas. Las imperativas son las que se usan para emitir una orden o una instrucción. Por ejemplo, entrégame la bolsa. No botes papeles al suelo. Entonces hay imperativas positivas o afirmativas e imperativas negativas. Son las que se usan o las que el emisor usa para dar una orden. Las dubitativas. Las dubitativas son las que expresan una duda sobre el contenido del mensaje. Es decir, cuando el emisor no está seguro de lo que dice, de lo que está diciendo, si lo que está diciendo va a pasar o no. Por ejemplo, posiblemente traiga mi pelota mañana. El emisor no está seguro si la va a traer, por eso usa la palabra posiblemente. Entonces, para las dubitativas se usan ciertas palabras que nos ayudan a identificar que el emisor tiene una duda sobre lo que está diciendo. Tal vez, quizás, posiblemente, puede ser, etc. Las desiderativas, por último, las desiderativas son aquellas que expresan un deseo, algo que el emisor quiere o desea. Por ejemplo, ojalá tengamos suerte mañana. Las desiderativas también usan palabras, ojalá, quisiera, sería hermoso que nos ayudan a identificar que es un deseo que el emisor está expresando. Quisiera que todos los días fueran domingo, por ejemplo.
Bueno amigos, eso es todo con las oraciones, los tipos de oraciones según la actitud del hablante. Espero que les haya servido. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de buscarnos en Facebook y darnos like, pero sobre todo de suscribirse al canal y darle like al video si les ha gustado y les ha servido. Tampoco se olviden de enviarnos sus comentarios, yo estoy atenta a ellos y siempre los respondo. Un beso, chao.